Hoy vamos a preparar una masa de pizza casera, así que os invito a seguir el vídeo hasta el final para ver cómo se hace. Para nuestra masa de pizza casera vamos a necesitar harina de fuerza, aceite de oliva, agua templada, levadura fresca del panadero, azúcar y sal. Tengo aquí un bol más grande donde voy a empezar a desmenuzar la levadura. Y luego voy a añadir la mitad del agua templada. Con la ayuda de un tenedor voy a empezar a remover hasta que la levadura se disuelve por completo. Ahora voy a añadir el azúcar, voy a remover un poquito más y voy a añadir el resto de agua templada. Voy a añadir también 2 cucharadas de aceite de oliva. Voy a remover un poco más y a continuación voy a empezar a añadir la harina tamizada. Y ahora con la ayuda del tenedor voy a empezar a incorporar la harina. Ahora voy a espolvorear un poquito de harina encima de la mesa de trabajo y voy a sacar la masa del bol. Como veis al principio la masa es un poco pegajosa, pero no os asustéis. Para eso vamos a espolvorear un poquito de harina y vamos amasando, introduciendo siempre la masa para adentro. Y la voy a amasar unos 5 o 7 minutos aproximadamente. Cuando veo que se está pegando un poquito de la mano, le voy a espolvorear un poquito más de harina. Al final tenemos que obtener una masa flexible, elástica y que no se nos pegue de las manos. Después de 7 minutos de amasado, como veis la masa ya no se pega de las manos. He formado una bola. Y a continuación en el mismo bol voy a echar unas gotas de aceite y voy a colocar la masa. Voy a tapar el bol con film de cocina y lo voy a dejar en un sitio calentito donde la masa tiene que fermentar por lo menos 40-50 minutos o hasta que doble su volumen. Después de 40 minutos, como veis la masa ha elevado, ha doblado su volumen. Ahora lo que voy a hacer, la voy a amasar un poquito para sacarle el aire y la voy a dejar a fermentar otros 25 minutos aproximadamente. Después de 25 minutos la masa ha elevado otra vez y a continuación la voy a sacar encima de la mesa de trabajo. La voy a amasar ligeramente, como podéis ver en la imagen, siempre llevando los bordes hacia adentro. La masa ya está en su punto y como veis no se pega de las manos. Con la cantidad de masa que he obtenido se puede formar una pizza grande, una pizza familiar, o también se pueden formar 2 pizzas medianas. Voy a formar 2 bolas iguales y voy a extender una de ellas para que veáis cómo queda la masa. Voy a espolvorear un poquito de harina en la mesa, también le voy a echar un poquito por encima de la masa y con la ayuda de un rodillo voy a empezar a extenderla. También podéis extenderla con las manos, como veis es muy elástica y no se pega y podéis darle la forma que queráis. Para que la masa de pizza os salga más crujiente a la hora de hornearla, yo os aconsejo que la dejéis en el frigorífico de un día para otro. Aunque ella va a fermentar dentro del frigorífico, se le baja el volumen aplastándola un poquito y al día siguiente se puede utilizar. Como veis la masa no se pega en ningún momento de la mano, eso debido a que la red del gluten se ha desarrollado muy bien durante el amasado. Después de 24 horas he sacado la masa del frigorífico y ahora la voy a extender para preparar la pizza. Como veis es muy elástica, muy manejable y lista nuestra masa para poder hacer la pizza. Espero que os haya gustado y que la preparéis vosotros también. No os perdáis el siguiente vídeo que va a ser una deliciosa receta de pizza totalmente casera. Hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado y si es así, dejarme un like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias a todos por estar aquí y hasta el próximo vídeo.